Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Alice Rodríguez transmitiendo aquí en Género y Acción como cada miércoles, 1 de la tarde, aquí por Caldero Radio. Y bueno, pues es un placer nuevamente, bueno, pues estar con todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues el día de hoy tenemos una gran invitada con nosotros transmitiendo. Ella está en Reino Unido y bueno, pues nosotros ahora otra vez nos tocó aquí transmitir desde el estado de Puebla. No hemos tenido la oportunidad de estar en cabina, pero bueno, pues estamos muy contentos y contentas de estar por acá. Y bueno, pues el día de hoy justamente vamos a hablar de un tema más que relevante, que si bien hemos abordado en otras ocasiones el tema relacionado justamente con la ciencia, con las carreras STEM. Bueno, pues esta ocasión pues no es la excepción. Y bueno, pues me doy también aquí a la tarea justamente pues de darle la bienvenida justamente aquí a Eva. Muchísimas gracias, Eva, por estar aquí. Muchísimas gracias, Alice, por invitarme. Es un placer. Buenas tardes, México. Como siempre, es un placer. Gracias, Eva. Y bueno, pues voy a leer una breve semblanza de Eva, literal, porque bueno, pues evidentemente su currículum es muy alto, pero bueno, lo vamos a ir también eh, aquí platicando. Eva Navarro López, bueno, pues actualmente es catedrática de Ciencia de Datos y directora fundadora del laboratorio AIDAS, Artificial Intelligence and Data Science, en la Universidad de Wolverhampton, en Reino Unido. Además, Eva es investigadora senior honoraria en planificación y gestión medioambiental en la Universidad de Manchester, en Reino Unido. Forma también parte del equipo, no sé aquí Eva, si es AI México o AI en México y de Tecnolatinas. Es una de las 7 fundadoras igual de ACM Women Hero, que es la Association for Computing Machineries, Council and Women in Computing en Europa, y fundadora de la serie de conferencias de AC Women Encourage en Europa, entre otras muchas actividades. Tenemos aquí a una gran experta justamente en temas de ciencia, de tecnología y de muchísimas cosas que el día de hoy, bueno, pues nos va a presentar. Y bueno, Eva, más que otra cosa es primero empezar hablando de ti. Justamente vamos a hablar de ti y de tu decisión, de dónde viene esta decisión para que te hayas desarrollado dentro de una carrera profesional, de estas carreras llamadas STEM de ciencia, que por supuesto pues son de estas carreras muy particularmente masculinizadas, que por estereotipo de género pues nos han hecho creer que las mujeres pues debemos de estar en otro tipo de profesiones que no estén relacionadas con la ciencia y con la tecnología. Entonces vamos a hablar un poquito de ti y justamente de qué te motivó a estudiar diversidad de carreras y de especialidades en este sentido. Adelante, Eva. Gracias. Has empezado con una cantidad de cosas que podríamos estar mucho tiempo hablando cada una de ellas, pero la principal es que yo siento que nací científica, ¿no? Científica de corazón. Y hacer ciencia lo puedes hacer en cualquier área, porque hacer ciencia es pensar, es atreverse a pensar, es atreverse a ver el mundo de otra manera y entender el mundo, ¿no? A jugar con ideas. Y entonces yo desde siempre he tenido interés por las áreas, lo que se llama STEM. La verdad es que no me gusta nada el nombre, las áreas, porque siempre es poner cajas, o las áreas de ingeniería, matemáticas, computación, ¿no? Entonces yo quería ser computóloga desde pequeña. Empecé a programar con 11 años, de casualidad. Mis padres me llevaron a programar en mi colegio cerca de mi casa, y yo hacía programas y los guardaba en cintas de cassette. Wow. Y yo me acuerdo de esos primeros programas de yo hacía dibujos y eso de programar en un código y luego eso transformarse en un dibujo, eso para mí fue alucinante, ¿no? Entonces luego quería ser informática. Informática se llama en España, en México se llama más computación, em, para hacer robots.
Y entonces estudié la carrera, 3 ingenierías, carrera de informática, electrónica, un poco de ingeniería informática de sistemas físicos más orientada a física, ¿no? Luego quería aprender más, hice robots y entonces estuve trabajando controlando robots en Madrid y luego quería ser más matemática e hice un doctorado. Bueno, empecé 2 doctorados. Hice un doctorado en automática industrial, lo que en México es ingeniería eléctrica, y en paralelo un doctorado en dinámica espacial y mecánica celeste. Pero porque yo quiero ser matemática, siempre estoy buscando que quiero ser matemática, ¿no? Pero ya la gente me dice que soy matemática, pero siempre es como mi utopía. No, no soy matemática aún. Soy ingeniera de control, ingeniera informática y matemática, pero en realidad siempre he retado esas cajas de las áreas. Soy extremadamente multidisciplinar, no creo en las disciplinas y entonces utilizo técnicas de muchísimas áreas y las utilizo para hacer, por ejemplo, modelos matemáticos del cerebro humano. En realidad mi trabajo es observar el mundo que me rodea, ver las leyes de cambios e intentar eso transformarlo desde un punto de vista computacional y matemático. Y también eso es la parte de modelado, y la parte de control es intentar hacer que eso que veo alrededor mío, comportamientos, pues yo quiero hacer que tengan unos comportamientos deseados, y esa es la parte de control. Y entonces he trabajado en muchísimas cosas, en muchísimas aplicaciones y bueno, y espero trabajar en muchas más. Entonces eso creo que eso es un resumen. Ahora estoy haciendo modelos, nuevos modelos, marcos teóricos para definir inteligencia, aprendizaje y evolución de sistemas complejos, ¿no? Lo que llamo inteligencia colectiva, dinámica y creativa. Entonces, básicamente me dedico a romper paradigmas dentro de la ciencia. Perfecto. Y aquí, Eva, me queda claro la parte multidisciplinaria y coincido contigo. Ya previo a esta charla, tú y yo ya habíamos tenido otra para hablar más de nosotras y yo coincido, ¿no? Yo también soy multidisciplinaria y me queda claro que dentro de esa cuestión tan de mujeres, tan del creer que no solo un área tiene una razón, sino que la parte holística, la parte de ecléctica que le llamamos en psicología, ¿no? Del decir, pues no solo es una corriente, en realidad hay varias que pueden apoyar al desarrollo humano. Sin embargo, aquí son 2 preguntas, Eva. Una, la primera es relacionada con el aspecto familiar. Ya abordaste el tema de tus papás, ¿no? Me llevaron, pero justamente en esa dinámica, ¿qué tan importante ha sido para ti alguna figura dentro de tu esquema, probablemente familiar o probablemente académico, que te ha impulsado, a lo mejor desde etapas muy tempranas, a permanecer y justamente estar con esta dinámica de lo multidisciplinario, ¿no? Entonces son esas 2 cuestiones. ¿Quién o quiénes son quienes tú recuerdas que dices, sí, esta persona fue la que me motivó, la que más admiro hasta la fecha o en su momento? La motivación en mí no vino de mi familia. Yo he sido la primera persona en mi familia que ha tenido un grado universitario. Imagínate un doctorado. La motivación no vino de mi familia. Entonces yo me he construido a mí misma. Y entonces ahí podemos entrar en muchas cosas que podemos hablar acerca de esta falta de diversidad en las carreras de ciencia y de tecnología, ¿no? La falta de representación de gente que venimos de entornos no privilegiados, porque me gustaría tratar ese tema, ¿no? Entonces, a mí es algo interno, esa obsesión por avanzar en el conocimiento,
Y quizá la persona que a mí me marcó muchísimo, muchísimo en mi adolescencia fue mi profesor de filosofía, porque básicamente Pepe, es que no lo olvidaré, esa es la persona que a mí me marcó. Y entonces viene de filosofía, no viene de ciencias, porque básicamente la parte de filosofía de cambiar el mundo a través de lo que hagas, sino que no es lo más importante lo que estés haciendo, sino cómo lo hagas, y el entendimiento de que en la ciencia y en todo lo que hago en computación, en matemáticas, en control o en neurociencias es filosófica, es filosofía. Y entonces, como buena científica, lo que yo hago es retar al mundo, que también podríamos decir desde el punto de vista de los artistas, cambiar el mundo, retarlo, o sea, no aceptar las reglas existentes y entonces transformarlo. La persona que a mí me ha marcado ha sido mi profesor de filosofía, eh, sin ninguna duda, y es a la persona que admiro y que siempre admiraré y que a mí me cambió el mundo, la visión del mundo, a través de la filosofía. Te das cuenta la parte multidisciplinar. Para mí no fue un modelo, no sé, una ingeniera, una matemática. Para mí fue un modelo, un profesor de filosofía, que ese es el pilar, debería de ser el pilar de todo ser pensante. No, Eh, totalmente. Había una segunda pregunta, porque tengo muchas ideas en la Sí, cabeza. la segunda pregunta, esto es la siguiente. Justamente, bueno, primero, qué admiración total hacia tu maestro Pepe, increíblemente que haya sido filosofía y que coincido también contigo, ¿no? Es esta parte de ver el mundo desde otra perspectiva, que se sale de ese modelo de la caja que decías, ¿no? También, del no etiquetarnos, ¿no? Es todo un mundo que lo que comentábamos, eclécticamente hablando, no hay una sola regla, hay y se rompen, ¿no? Y cada quien hace su propio constructo también. Pero dentro de lo multidisciplinario, y porque a mí también me ha pasado, nos enfrentamos a muchos retos, querida Eva, como mujeres. O sea, eso indiscutiblemente, quienes tenemos la fortuna, la pasión de dedicarnos a más de una disciplina al mismo tiempo y hacer varias cosas con la misma pasión. Tenemos retos, Eva, y esa es la segunda pregunta. ¿Qué impacto te ha generado a ti el ser multidisciplinaria? Digamos, los pros, los contras de ser el caso que dices, sí, esto es lo que quiero hacer, pero el camino no ha sido fácil, sobre todo como mujeres, entonces, y sobre todo en estas materias. Entonces, si nos puedes compartir justamente ese impacto que ha generado en ti el ser multidisciplinario. Yo creo que nací multidisciplinar, precisamente por esa idea de la filosofía, de observar el mundo. Si observas el mundo y quieres conocerlo, no te puedes simplemente limitar a un solo camino, tienes que abrir mucho más. Entonces, como persona creativa que soy y como persona también de mente abierta, entonces observo, entonces soy multidisciplinar por naturaleza. Y entonces esto se refleja en todo lo que he hecho en mi carrera, porque son mis inquietudes, ¿no? Ser multidisciplinar en ciencia, la gente que nos está escuchando, que la mayoría de ellas a lo mejor no son científicos, no están en el mundo académico y el mundo de la ciencia es extremadamente conservador. Y eso a lo mejor a la gente se va a sorprender muchísimo. Pues sí, es extremadamente conservador y lineal. De hecho, es muy difícil ver nuevas ideas. Eh, entonces, en esa parte conservador es muy estricto, yo soy extremadamente rigurosa, pero eso no significa que no sea creativa. Entonces, en este mundo conservador de la academia, que pesa muchísimo, muchísimo, porque yo digo, lo divido en dos partes, como Platón, el mundo de las ideas, el mundo de las ideas, el mundo de la luz y el mundo de las sombras, el mundo académico, por decirlo de una manera políticamente correcta y no entrar en más historias de terror que hay en el mundo académico actual. Entonces, ser multidisciplinar es muy... La satisfacción que me da es que yo no podría ser otra cosa, porque yo apoyo la diversidad de ideas. Entonces, de naturaleza tienes que ser multidisciplinar para ser congruente contigo misma, con tu ser. Entonces, claro, es que yo no encuentro otra manera de trabajar. Entonces es maravilloso
es la curiosidad, o sea, es emocionante, apasionante trabajar en cosas ser multidisciplinar. Pero eso es muy peligroso en el mundo académico, que es tan conservador y tan lineal, pues no te entienden. Entonces siempre te consideran, bueno, que no eres experta de nada. Bueno, pero claro que eres experta, eres extremadamente rigurosa. Entonces cuando estás haciendo, por ejemplo, cuando yo avanzo en un área nueva, ahora estoy modelando el cerebro, pero yo vengo de temas de ingeniería, de control, de ingeniería, de sistemas mecánicos, de sistemas eléctricos, entonces modelo el cerebro. O he abierto un nuevo campo que me he traído todos los conceptos de matemáticas a la computación o de ingeniería de control a la computación. Entonces, lo que es extremadamente, es agotador, agotador, porque mientras, como tienes que publicar para mantenerte en este mundo de las sombras de la academia, que publicar no es hacer ciencia, es simplemente publicar, hacer ciencia es otra cosa. Entonces, es agotador, porque mientras que estás avanzando en otra nueva área, tienes que publicar en la anterior y entonces te lleva muchos años porque necesitas aprender el lenguaje. Cuando te sientas en la mesa con gente de distintas áreas, como yo me siento, ahora estoy utilizando los modelos del cerebro que ya he trabajado, yo he trabajado con neurobiólogos, con gente de neurociencias, me he sentado en la mesa con médicos. Entonces los lenguajes son distintos, se lleva muchísimo tiempo aprender el lenguaje. Por otra parte, es el problema del lenguaje y el problema de que se te acepte en las áreas. Como todo está en las cajas, no se te acepta en ninguna área. Entonces es muy complicado, es agotador, pero yo pienso, a pesar de que sea agotador y extremadamente complicado, yo es lo único que sé hacer. Y para eso hago ciencia, para romper esas barreras, ¿no? Ser mujer, si es más difícil siendo mujer, bueno, es muy difícil siendo también hombre. Claro. Es muy difícil ser hombre o mujer en el mundo de las sombras de la academia, porque hay historias de terror. Es un mundo que está brutalizado precisamente en áreas, por ejemplo, como la computación o las ingenierías eléctricas. La mayoría de gente que ves son hombres. Y entonces, pero el hecho de ser mujer tampoco te hace mejor científica o mejor lo que sea. Yo creo que el reducir el problema que existe en la academia, que considero que necesita una refundación total desde los pilares, porque ahora ya es una locura, ya hay una falta de ética total. Entonces yo creo que hay que refundarla para hacerla más humana, feminizarla, pero feminizar algo no significa tener más mujeres, porque de nuevo, si cualquier persona que diga que el problema de cambiar los entornos masculinizados, la solución está, o en las áreas que llaman STEM, que no me gusta nada el nombre, las áreas tecnológicas, científicas, la clave está en aumentar el número de mujeres y de aumentar los role models que llaman, ¿no? Sí. Me parece, eso es una manera muy simplista, es un análisis muy simple del problema de fondo. Porque el problema de fondo no es aumentar el número de mujeres, porque yo no quiero atraer mujeres a este mundo de las sombras académicos, que es un terror, que es, hablemoslo, es violento, Sí. porque está llegando a un punto intolerable, es un mundo tan competitivo que entonces muchas mujeres que entendemos que nuestra manera de colaborar es distinta, es más cooperativa, es más horizontal. Entonces yo diría que, que el problema del aumento de mujeres, sí, por supuesto, pero no es el aumento de mujeres, sino es el aumento de la diversidad de la gente y de la diversidad de las ideas en tecnología y en ciencia. ¿Y eso qué? Yo no quiero
role models. Ahora no me sale el nombre en castellano. Estoy pensando. Yo no quiero modelos de mujeres que repitan los patrones de los hombres, hombres blancos, privilegiados, de clases medias. Yo no quiero cambiar eso por mujeres blancas, privilegiadas, de clases medias. ¿Qué es lo que estamos viendo? Yo lo que quiero es más diversidad. Entonces, yo quiero que vengan gente de entornos no privilegiados. Quiero que que entren gente indígena, por ejemplo, pensando en un país como México, ¿no? Y entonces, dar oportunidad a esa gente. Pienso que es fundamental para esto, más que aumentar el número de mujeres, que es necesario, porque si en la sociedad tenemos el 50% de gente que son mujeres, entonces el mundo tecnológico y académico tiene que representar esa sociedad en la que vivimos, pero también tiene que representar a mujeres de color, a mujeres de entornos no privilegiados, a mujeres indígenas, a mujeres de todo tipo y a hombres también de todo tipo, porque esta lucha por la diversidad es una lucha por todos. Entonces el problema yo creo que se acabará cuando esa misma pregunta de qué es lo que podemos hacer se le pregunte a los hombres y que esto no se vea como un problema de mujeres, de solo mujeres, porque entonces ahí no, entonces ahí estamos en otra caja. En los últimos años, es que ya me embalo, ya estoy conectando otras cosas, Alice. Entonces, estoy viendo que precisamente es el error. En los últimos años hay una proliferación de estos eventos de mujeres en. Y qué casualidad que cuando hay una proliferación en estos eventos, el número de mujeres que vienen a los grados de computación, eso lo veo en el Reino Unido, está reduciéndose vertiginosamente. Y son menos de 10%. En algunas escuelas de mucho prestigio no llegan ni al 7%. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Estamos haciendo mal que no estamos entendiendo bien el problema. Y entonces estamos generando esos eventos que son una esquina, son una caja. Entonces ya el resto está contentos. Ya los hombres o la gente que no aboga por la diversidad están contentos. Ya tenemos a las mujeres haciendo sus cosas en esos eventos, ¿no? Y entonces, en cierta manera, como la cara B de estos eventos es una cierta mercantilización de la figura de la mujer o de las personas que nos identifiquemos como mujeres, ¿no? Que ahora también hay que identificar otro tipo de géneros, ¿no? Que no son géneros mujer-hombre, también géneros no binarios, ¿no? Entonces, claro, esto es un gran problema. Y también el uso de mujeres, en inglés se llaman token women, mujeres instrumento. Se utiliza a una mujer, precisamente esa mujer blanca privilegiada, se utiliza una mujer a la que se le apoya, solo a una, pero esa mujer no hace nada por el colectivo. Esto es evidente, tengo muchísimos ejemplos y es evidente en muchos programas, en el Reino Unido en muchos programas, y entonces esto es contraproducente, porque en el fondo luego las mujeres estamos dejando el mundo académico, porque es irrespirable, por razones que podemos hablar luego. Entonces, es un problema complejo y no se reduce a aumentar el número de mujeres o el número que se llama de mujeres role model. Abramos esto a personas más diversas, ¿no? Y que no sea siempre, porque si no vamos a cometer el error que siempre los mismos van a producir la ciencia, van a producir la tecnología y entonces se producen aberraciones, muchísimas aberraciones, ahora en el mundo tecnológico con esto que se llama inteligencia artificial o ciencia de datos, etcétera, etcétera. Y totalmente, Eva, rescato para resumir de lo que acabamos de comentar, justamente el tema de la diversidad, que efectivamente, y coincido contigo, y eso me encanta, llega un momento en el que dices, no, es que ya no es solamente un tema de mujeres, ya es un tema que tiene que abarcar el tema de la diversidad. El verdadero valor justamente está en la diversidad de criterios, en la diversidad de aprendizajes, de vivencias. Lo que dices que también va de la mano con las diversidades. El tema del privilegio.
que también es uno de los grandes temas, ¿no? A partir de dónde estamos opinando, pues a partir también de los privilegios, ¿no? Tanto desde el esquema patriarcal, que hay que decirlo con todas sus letras, Total. desde ese esquema del poder que estamos poniendo en todo momento, ¿no? Porque es una realidad. Pero también es cierto que otro de los temas que abordamos, dentro de ese mismo privilegio que tú comentas, Eva, y que también considero un comentario muy similar en cuestión de cuando ocupas esta mujer que es la que organiza, que es la que está a la cabeza, que es como tu, tu parámetro a seguir, tu modelo a seguir. También existe la violencia intragénero, que también ese es otro de los puntos, ¿no? Entonces, pareciera que estos patrones los volvemos a repetir nosotras mismas como mujeres, porque así hemos aprendido que el poder, el liderazgo, la toma de decisiones tiene que ser un tema de poder patriarcal, y lo repito, ¿no? Entonces, y no nos damos cuenta, o si nos damos cuenta, no nos interesa, de que no estamos siendo lo suficientemente sororas o creando estos caminos que nos permitan que más mujeres y más diversidad se unan, sobre todo en la parte académica que bien comenta Seba, y ahí me gustaría que ahondáramos un poquito más. ¿Cómo afecta desde tu experiencia, lo que tú has vivido, observado, este tipo de violencia, donde dices, vamos avanzando probablemente un escalón del más mujeres, sí, pero probablemente esas mujeres no están abriendo estos caminos y se genera la violencia? ¿Has vivido en ese sentido o has observado este tipo de violencia en estos ámbitos en los que tú te desempeñas? Por supuesto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alice. Te agradezco enormemente de que abras este melón. Porque sabes que siempre esto de cuando se habla de mujeres en ciencia, siempre se pone como la cara a mujeres tomando el té, eventos en té y todas sonriendo, ¿no? Yo siempre digo, mi tiempo para eso no. Entonces, sí, claro que lo he vivido. El mundo académico es violento porque es un mundo extremadamente competitivo. Eh, la gente que nos esté escuchando y que no esté en el mundo académico, ellos se pensarán que los científicos, oh, el científico loco, no sé, ah, qué bien, ¿no? Qué abiertos. No, 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 no. Es un mundo muy competitivo y en los últimos 10 años está sufriendo una transformación terrible, que se están mercantilizando. Entonces existe como meter objetivos de negocio en la educación y en la ciencia es un error. Hay cosas, sí, las empresas tienen su business, tienen su ámbito empresarial, pero la educación y la ciencia no puede ser mirado desde el mismo prisma que una compañía, una empresa. Es algo completamente distinto y se tiene que dar la posibilidad de tener esas mentes creativas, de que se puedan desarrollar y dar espacios de crecimiento. Entonces, en el mundo académico existe muchísimo acoso de todo tipo. Conocemos mucho este movimiento del Me Too, ¿no? Y Sí. siempre hemos dicho muchas académicas que ya tenemos que abrir el melón y hacer el Me Too de las académicas. Pero el acoso sexual no es el acoso más importante que existe en la academia, solo es una parte que existe y mucho, porque claro, somos menos mujeres, en mi caso en las áreas de ingeniería y de computación, ¿no? Muchísimas menos mujeres. Entonces, las estadísticas lo dicen, la violencia hacia las mujeres eh, eh, por hombres, ¿qué es? ¿Más del 95%? O sea, es que no, yo no estoy diciendo algo que no conozcamos, es que son los datos, y si utilizamos la ciencia nos dice que eso pasa. Entonces, claro, la academia, ese mundo de las sombras, porque el mundo de la luz de la ciencia es completamente distinto. O sea, esa es la maravilla, o sea, eso es la creatividad, eso es donde nos movemos, eso es el mundo de la mente, ¿no? Entonces yo me estoy refiriendo al mundo de las sombras de la academia, ¿no?
donde tenemos muchas historias de terror, no solo las mujeres, también los hombres, porque este ambiente también se está haciendo irrespirable para los hombres. Entonces, como es algo tan competitivo y se está mercantilizando, entonces, y extremadamente jerárquico, es un caldo de cultivo para el acoso laboral. Existe violencia intragénero entre hombres y entre mujeres, desgraciadamente. Como decía antes, el hecho de ser mujer no te hace mejor persona, como el hecho de ser hombre tampoco te hace mejor profesional o mejor persona. Esto es una característica humana, del ser humano, del ser. Entonces existe, el mundo académico es violento, por lo tanto, claro que he sentido acoso, claro que he sentido acoso de todo tipo en el mundo académico, y acoso por mujeres, y muy duro, porque esas mujeres, de nuevo, adoptan roles masculinos. Adoptan, porque claro, están subiendo en un mundo que está dominado por los hombres o por un ambiente masculinizado. Y entonces, para intentar ser, para adaptarse y para intentar ser aceptadas en ese mundo, entonces adoptan esa violencia, ¿no? Entonces se perpetúa. Lo enseñas a tus estudiantes. Si tú no tienes ética, ¿cómo vas a transmitirla a tus estudiantes? Pues entonces transmites la no ética, la falta de integridad, la falta de humanidad. Yo hablo de humanidad en el mundo académico, ¿no? Ahora que tanto que se escucha esto de humanidad en los algoritmos, por favor, ¿cómo los algoritmos van a ser humanos si los humanos no son humanos? Lo peor no es que las máquinas intenten ser humanas, sino que los humanos intenten ser máquinas. Entonces sí, entonces esto claro que lo he vivido, y la mayoría de mis compañeras en distintos continentes también lo han vivido, y en distintos países. Esto no es cultural, esto es, dependiendo de tu cultura y de dónde vengas, se demuestra de una forma más sofisticada o menos, pero a veces los acosos psicológicos y la violencia psicológica es muchísimo peor que la violencia física. Entonces hay una violencia psicológica en el mundo académico. Y justamente, Eva, y perdón que te interrumpa, de ese tema también me gustaría que lo abordáramos, Claro. el punto de la violencia psicológica, porque claro, si ya lo ponemos en otro sentido, la salud mental también es otro de los grandes factores a considerar, sobre todo en esta charla que hemos tenido, enfatizando toda la gama de violencias y de escenarios que pueden existir o que existen dentro del ámbito académico, y que de alguna u otra forma, al hablar de violencia, por supuesto que va de la mano el tema de la violencia psicológica. Yo creo que absolutamente cualquier tipo de violencia va de la mano con este aspecto. Entonces, desde tu punto de vista también, ¿qué relevancia tiene el darnos cuenta de cómo afecta nuestra salud mental el estar en este tipo de ambientes? ¿Hasta dónde es tolerable y hasta dónde tienes que poner un límite? ¿No? Justamente lo que decías es, soy muy rígida, pero eso no quiere decir que no sea creativa, ¿no? Entonces, claro que supongo yo, impacta dentro de la creatividad del ser humano como tal, cuando no se siente evidentemente en un espacio seguro, donde ya está afectando su salud mental. ¿Qué opinas en ese sentido? Uf, ¿qué opino? Es mi lucha toda mi vida y en los últimos años. Y sobre todo en sistemas tan competitivos académicos como por ejemplo el del Reino Unido. O sea, la academia en general es muy competitiva, pero en sistemas como el del Reino Unido, que es una sociedad muy clasista, entonces eso también se refleja en el mundo académico y es extremadamente competitivo. Es uno de los sistemas científicos más importantes del mundo, pero también es uno de los más brutales. Entonces, claro, no se habla mucho, se está comenzando a hablar un poco, y todo conectado, y viene conectado cuando hemos entrado a hablar de la diversidad en el mundo académico o el incremento de mujeres, pero yo prefiero decirlo, el aumento de la diversidad de ideas y de personas. Entonces, se me ha ido la idea. Sí, claro. Salud mental. Tenía tantas ideas que decir. Sí,
Sí, sí, estaba pensando, digo, no soy rígida, yo soy rigurosa, que es distinto de rígida, y soy muy creativa. Entonces, se está hablando más de la salud mental. Es terrible porque en el mundo académico tienes que ser, como yo digo, somos los másters del universo. Somos como superhéroes, bueno, y somos supermujeres también. Nuestro rol, hacemos como 5 cosas, trabajamos como 5 personas, tenemos que ser, nuestras semanas pueden ser de 80 horas a la semana, porque claro, no solo haces tu docencia, que tienes que ser el máster del universo, el mejor, hacer tutorías, reunirte con los alumnos, supervisas estudiantes de grado, de maestría, de doctorado, haces proyectos, haces institutos, haces publicaciones. Luego también lo que llama servicio a la comunidad, todo trabajo voluntario. Trabajo voluntario. Esto yo lo digo a la gente que trabaja en la empresa y no se lo cree. Constantemente trabajo voluntario porque tienes que estar en asociaciones internacionales de prestigio. Todo prestigio, prestigio, prestigio. Entonces dice, el máster del universo y nadie te cuida. Y tu entorno es de más, lo estás haciendo mal, no lo haces bien, que normalmente ese es el acoso laboral, ¿no? Y que hay ambientes en universidades, en algunas universidades, claro, porque esto si no colapsaría, que sí que funcionan. Habrá grupos aislados y hay gente que intenta hacerlo de otra manera, pero en general existe este ambiente competitivo. Por estadísticas, cada vez existen más bajas médicas por salud mental y por agotamiento, burnout en académicos. También están aumentando los suicidios. Esto no se habla por las presiones, ¿no? Y entonces yo quiero ser positiva y entonces lo que tenemos que hacer es trabajar mucho en la parte de educación. Y entonces hacer esa parte de cuidar a nuestros equipos y crear esos espacios para que la gente crezca. Pero claro, el problema es que es la losa del mundo a tu alrededor, que entonces te están diciendo tus índices, te marcan cuántas citas tienes, tal, cuánto has hecho, cuántos millones has traído. Y tú dices, pero bueno, ¿y quién paga mi trabajo? Si tengo que traer mi salario 3 veces más al año, ¿quién me está pagando mi trabajo? Entonces es este tipo de lo que sufrimos en la academia y en entornos, por ejemplo, en el Reino Unido, ¿no? Que se pone mucho énfasis a es extremadamente competitivo, que es como el sistema anglosajón, ¿no? El de Estados Unidos y el del Reino Unido, extremadamente competitivos, ¿no? Y es esa idea empresarial de la ciencia y de la academia. Entonces es muy importante hablar de la salud mental, que se empiece a hablar y que no pasa nada, y que nos tenemos que apoyar unos a otros. Porque claro, mucha gente tiene vergüenza, porque claro, ¿cómo vas a decir que no puedes con las cosas? Entonces no eres el máster del universo que te están diciendo. Pero desgraciadamente los superhéroes solo existen en las películas de Hollywood. Sí, por Entonces supuesto. no podemos ser superhéroes. Y entonces esto es algo que nos tenemos que unir. El problema es que esto se perpetúa con las escuelas de tus alumnos. Y entonces esto se tiene que cambiar, tiene que cambiar. Y yo sé, hay gente, incluida yo, que intentamos cambiar este ambiente y compañeras y compañeros que intentan cambiar esto. Desanimados, porque es muy complicado, es muy duro, la inercia del mundo académico es muy dura. Pero lo que hay que hacer es generar redes de apoyo, comunidades de apoyo. Por ejemplo, para ser más positiva, el contraejemplo. Yo he estado en muchísimas asociaciones y como tú has dicho, al principio he fundado algunas, como por ejemplo esta de alto prestigio, ACM Women Europe. ACM es la Association of Computing Machinery, la asociación de computación más importante del mundo. Creamos la asociación de esto para mujeres en Europa. Entonces, creo que este tipo de asociaciones solo para mujeres, esto ya tiene que desaparecer. Las conferencias solo para mujeres, yo desde mi punto de vista, tiene que desaparecer. Yo creo que está haciendo mal. Estamos malentendiendo el problema. Y el contraejemplo de esto, por ejemplo, comunidades de apoyo como Tecnolatinas, que estamos en México y hablamos que se fundó principalmente desde México. Y entonces siempre me pregunto que por qué es tan diferente, por qué es tan maravillosa, por qué es tan maravillosa formar parte de esa comunidad. De verdad, te prometo, Alice, que es la primera comunidad que yo me he sentido más a gusto.
toda de mujeres o personas que se identifican como mujeres. Y entonces me pregunto que a lo mejor la diferencia, porque la mayoría de la gente viene del mundo empresarial, vienen de la iniciativa privada y no vienen de la academia. Y entonces a lo mejor tenemos que aprender mucho. O a lo mejor es por la maravillosa Alix Gallardo, que la fundó, y por gente también como Michelle Díaz o como Saif Savage, que han sido las fundadoras de esta maravillosa comunidad, el corazón. Pero en realidad no hay líderes, no hay fundadores, somos como en la naturaleza, nos estamos autoorganizando y todas nos apoyamos. Esta comunidad se creó durante la pandemia para apoyar a mujeres. Y entonces lo que hacemos, nos apoyamos todas, desde clases de francés, desde clases de inglés, desde clases de programación, desde clases de yoga, desde todo. Y hacemos branch techs y hacemos charlas y hacemos paper week y hacemos tratamos temáticas de inteligencia artificial, de diseño de páginas web, de programación en Python, de programación en lo que sea, de pensamiento computacional, de matemáticas, de todo. Y nos apoyamos a todas y de repente tienes una duda y dices, tengo que hacer una conferencia, ¿cuál es la mejor plataforma online para hacerlo? Y entonces de repente ahí tienes muchos mensajes y gente que se ofrece a ayudarte. Esa es la comunidad de apoyo. Y me parece el contraejemplo, que tenemos que ir por ahí, comunidades de apoyo, ¿no? Y que somos más que mujeres en... Claro, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Y entonces lo que Tecnolatinas te hace ver es que la solución al problema de la diversidad, de tener más mujeres o un mundo más femenino, menos brutal, con más cooperación, liderazgos horizontales, yo pienso que principalmente son dos, que es formación e inversión. Inversión de dinero público en escuelas para que, por ejemplo, gente no privilegiada como yo no se pierda en el camino, porque el talento se pierde si no se invierte. Entonces se tiene que invertir en programas educativos desde la primaria, desde la secundaria, en zonas no privilegiadas, porque claro, si tus padres son científicos y has vivido toda la vida entre libros y son académicos, catedráticos, pues lo más fácil es que tú también seas catedrática, pero ahí está la cadena de privilegio. ¿Cómo hacemos que los demás entren ahí para representar todos esos pensamientos, todas esas vivencias, todos esos sueños que son diferentes? Entonces hay que hacer una inversión de dinero público. Esto no se puede dejar a la iniciativa privada. Entonces hay que formar, hay que meter programas de becas para estar segura que esa gente va a llegar y se van a apoyar. Entonces el apoyo, y luego ya cuando lleguen a la universidad, pues mentorías, para que no lo dejen, y luego cuando lleguen al trabajo que no lo dejen, porque el problema no es llegar, sino es que no te mantienes porque no lo aguantas. El ambiente brutalizado. Entonces, el segundo pilar yo diría que es formación. Formación, pero ¿de qué tipo? Yo creo que es transmitir pensamiento creativo y crítico, porque la discriminación y el maltrato el origen está en el miedo a lo diferente. Entonces yo sueño, muy utópica yo soy como la Don Quijote, luchando en contra de los gigantes todo el rato, pero yo quiero ser utópica. La utopía es de si tenemos gente más abierta, más crítica y más creativa, van a tener menos miedo. Entonces van a discriminar menos, van a ser menos violentas, ¿no? Y entonces ahí está el trabajo, tener pues como educación más holística, que integre arte, que integre humanidades. Yo ahora estoy en una facultad de humanidades, ¿no? Y trabajando en planeación urbanística. A ver, entonces ahí veo la parte social, gente que viene de ciencias sociales, humanistas, es completamente el ambiente distinto. Y por ejemplo, si trabajas con gente del mundo médico, ¿cuánto tenemos que aprender de la empatía de los médicos? ¿Cuánto tenemos que aprender los académicos, Dios mío, de ellos, ¿no? Entonces, pensamiento crítico creativo. Inversión, la solución no está en decir aumento el número de mujeres, role models, no, esto es muy superficial.
lo que yo digo, el cambio está en la formación, ambientes no privilegiados y, la formación, pensamiento crítico Claro. creativo y la inversión de dinero para que el talento no se pierda en el camino. Y justamente, Eva, aquí para que el talento no se pierda en el camino, y quiero, ya son los últimos 10 minutos de esta entrevista, pero sí me quisiera irme hacia un punto medular que abordaste y que a mí en lo particular, justo esa referencia, para que no se pierda en el camino. ¿Qué opinión te da cuando hablamos justamente de mentoring, cuando hablamos justamente de la educación, desde esa parte humana? ¿Por qué? Porque al final del día, de todo lo que hemos hablado y nos has compartido el día de hoy, yo también creo en esta cuestión de cuando uno lo padece, cuando padeces la violencia laboral, y eres lo suficientemente empática y humana, tú no, es difícil que repitas el patrón porque lo entendiste, porque lo procesaste y deconstruiste. Entonces, cuando hablamos de tecnolatinas, cuando hablamos de asociaciones desde una mirada de lo que es el ser literal como tal, yo creo que el mentoring, sin lugar a dudas, para mí es una de las vías justo para que no se pierda en el camino, ¿no? Para que pongamos ese lado, hablamos del lado A y del lado B, pues justo por eso, porque tampoco podemos mentir, ¿no? Del decir, esto es una maravilla, te la vas a pasar muy bien, échale ganas, como decimos en México, cuando la realidad es otra, cuando estos mundos masculinizados nos llevan justamente a una realidad alterna, ¿no? Entonces, aquí para cerrar y brevemente quiero mandarle saludos a Iván Sáenz, que dice saludos Alice y a tu distinguida invitada. Muchísimas gracias, mi querido Iván, y a la gente que nos está aquí viendo. Entonces, esta es la pregunta, tu opinión respecto del mentoring, mi querida Eva, y respecto al eje que es la educación con este sentido humano, humanista. Total, es salvarte. La persona que tú puedas ir, tener un hombro en el que decir, porque a veces cuando sufres, no, cuando sufres acoso de todo tipo, te puedes volver loca porque siempre te ponen el punto en ti, tú eres la que está mal, tú eres la que no lo entiende, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces necesitas a alguien que te salve, que te saque de esa espiral y tener ese hombro donde llorar. No solo donde llorar, también de compartir cosas bonitas, porque el mundo académico es el mundo de las sombras, pero el mundo de la ciencia es fascinante. Y por eso yo aún sigo en esto, a pesar de todo, porque es fascinante y te llena el corazón. Entonces, sí, va a ser muy difícil, pero es fascinante y tienes que tener una gran pasión y seguir tu corazón por hacerlo y te va a llenar el corazón, ¿no? Si realmente es lo que quieres. Pero el entorno es durísimo. Entonces, intentemos cambiarlo entre todos. Entonces, la mentoría es fundamental. Es ese hombro que te va a salvar. Es ese hombro que te va a decir, bueno, pues Eva, no, no, es el camino por aquí, a lo mejor prueba por aquí, porque como tú puedes estar ensimismada en algo, entonces esa es la mentoría. La mentoría es el hombro, el que te va a salvar, es el apoyo incondicional. Más que desde el punto de vista académico y técnico también lo necesitas, pero sobre todo emocional, todo lo que hemos estado hablando de la salud mental, es fundamental. Y eso aún no se entiende en academia, no se está entendiendo. Y por eso la mayoría de la... Y por eso existe bastante desgana, hay mucha desgana, yo estoy notando, y es continuo las quejas de cómo nos sentimos mal desde el punto de vista humano, ¿no? En el mundo académico, en el mundo de las sombras, lo reitero, porque el mundo científico es el mundo de la luz. Entonces, claro, la mentoría salvarte y la educación también te salva, a mí me salvó y puede salvar a mucha gente más, porque claro, es que te abre el mundo, te abre los horizontes y por eso tiene que llegar, por eso yo decía que tiene que llegar a donde desde el entorno familiar no tienes ese apoyo, entonces tiene que llegar de alguna manera y tiene que ser desde el punto de vista público. Entonces, lo que pasa es que si vienes de entornos no privilegiados, tienes que ser 1000 veces mejor. Claro, tu punto de partida, partes de un punto de partida muy malo en comparación, con muchísimas desventajas.
en comparación con los otros, ¿no? No es lo mismo nacer en una casa de un catedrático que en una casa de otro que no tengas ningún libro en las estanterías. Y entonces, claro, entonces tienes que hacer un esfuerzo sobrehumano, es evidente. Partes de desventaja, entonces hay que cubrir esas desventajas. Y entonces hay que buscar esos profesores de filosofía, esa gente que te va a ayudar a ver el camino, ¿no? En las diferentes etapas de tu vida, yo he tenido la suerte, la maravilla de tener gente maravillosa que me ha estado apoyando, porque somos seres sociales y a pesar de que en la academia nos intenten hacer creer de que somos individuos, somos un colectivo, somos seres sociales y necesitamos el apoyo de unos de otros. Claro. Entonces, no sé, las tecnolatinas deberían de dar una lección de cómo se hace esto, porque realmente no sé cómo se hace. Es como esta mañana estaba enseñando a mis alumnos la idea de autoorganización, muchos elementos individuales que no saben los individuos, como cuando vemos una parvada de pájaros, los individuos hacen cosas muy simples y de repente tienes una cosa muy compleja y no sabes muy bien cómo ha salido. Entonces nos deberían de dar lecciones las tecnolatinas y otros grupos de apoyo, ¿no? Entonces el mentoring, Claudia Calvin, por ejemplo, que la admiro muchísimo, habla del mentoring con corazón, ¿no? Entonces, con corazón todo lo que hagas, ¿no? Entonces, mentoring es apoyo y salvar a gente y ese hombro de ayuda, ¿no? Sí, y esta cuestión de lo que hablas de, pues es salvar, ¿no? Es esta cuestión tan desde justamente el perderle el miedo, porque el miedo al final del día nos va a hacer chiquitas, ¿no? O chiquitos, nos va a hacer sesgarnos más, pero cuando lo vemos desde el punto de vista de la parte, justo como dice nuestra querida Claudia Calvin, desde el amor, pues sí, y no importa el área, la disciplina a la que nos dediquemos. Yo sí creo y estoy convencida de la parte del dedicarlo con amor, con pasión, las cosas fluyen y por más miedo que tengas, pues eso se va rompiendo, ¿no? Y bueno, pues de alguna u otra forma, mi querida Eva, pues esto nos guía justamente a que gente como tú, con todo el expertise, con todas las anécdotas que nos has comentado, las vivencias, y esto que dices, este llamado a grupos, como en este caso has mencionado a las chicas de Tecnolatinas y demás, pues del cómo hacerle, ¿no? Justamente mi última pregunta o reflexión hacia ti sería justamente eso, que desde tu vivencia puedas dar una reflexión justamente aquí sí a las mujeres, aquí sí a las chicas jóvenes, porque tú te dedicas a la parte de la academia. Entonces, desde literal tu corazón, desde lo más profundo, ¿qué reflexión nos darías para este cierre? Desde esta perspectiva de no todo es malo, no es esta visión de túnel de que nada más ves una sola cosa. No, hay muchas. Hay muchas cosas muy buenas, como ya lo hemos platicado hoy, ¿no? ¿Qué reflexión nos darías, mi querida Eva? Que se atrevan a soñar, que no tengan miedo, que sigan su corazón. Claro que es maravilloso el mundo científico, el mundo de las luces es maravilloso. Eso de crear ideas, de hacer modelos matemáticos, de hacer modelos del cerebro, por favor, eso es maravilloso de crear cosas. Atrévete a soñar, atrévete a pensar, no dejes de soñar. Y lo más importante en la vida no es lo que haces, sino cómo lo haces. Entonces, sigue tu corazón, no tienes por qué hacer carreras científicas, carreras tecnológicas. Hagas lo que hagas, cambia el mundo desde tu pequeña trinchera. Eso es lo que yo os digo. Y lo más importante, formación, 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 educación. Invierte en tu educación, siempre, aprende de todo el mundo. Cuando vienes de ambientes no privilegiados, tienes que aprender de lo que sea, de cualquier persona. Estate con los ojos abiertos, aprender a cambiar. Rompe tus propias barreras. Nada es permanente, nada es rígido. Aprende de todo el mundo, observa, sé curiosa. Eso es lo que yo les digo. Y que hagan con pasión todo, todo. Esa es Claro, la reflexión.
Sí, y qué bonito, Eva, porque sí creo en esta cuestión de la mente curiosa, literal, de trabajar en una mente curiosa en donde puedas tener una atención plena, donde puedas tener una intención, donde puedas actuar, accionar algo que en tu camino pues realmente haya un anclaje, ¿no? Pero también tener esta flexibilidad para decir, si esto no fue, a lo mejor puede ser otro, pueden ser 20 Claro, cosas o pueden ser varias cosas, ¿no? claro. Exacto. Entonces, sí, comparto contigo, por supuesto, las mentes curiosas, que creo yo que es fascinante cuando tenemos la oportunidad. Y esto muy certero, Eva, del observar, del ser primero autoobservadoras para poder observar y darnos la oportunidad de poder distinguir y tomar decisiones, porque muchas veces eso es lo que nos hace falta, ¿no? El que ni siquiera nos autoobservamos y nos complica tomar decisiones hacia afuera, ¿no? Entonces, Y que nos cuidemos, que se me exactamente. había olvidado. Exacto, entonces que nos cuidemos. Por supuesto, mi querida Eva, pues hemos llegado al final justamente de esta charla, entrevista. No me queda más que agradecerte infinitamente hasta allá, hasta Manchester, a mi querida Eva Navarro. Y pues si nos puedes regalar tu red social, la que más utilices para que te puedan seguir. Sí, de Twitter es @Eva Navarro López y ahí me pueden seguir en Twitter, me pueden contactar y yo encantada de ayudarlas, encantada de ser mentora de lo que sea, Oh, a maravilloso. hombres y a mujeres, para cambiar este mundo de la ciencia y de la academia. Exacto, pues Muchísimas gracias, Alice, muchísimas gracias por dar visibilidad a esto. no, al contrario, a ti de verdad por este espacio, por esta oportunidad de conocerte más, querida Eva. Y bueno, pues esta es tu casa, puertas abiertas para los siguientes proyectos que seguramente tienes muchos, 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 muchos que compartirnos. Pues muchas gracias, Eva. Pues yo me despido este miércoles 20 de octubre, 2 de la tarde. Ali Rodríguez transmitiendo ahí por Caldero Radio. Nos vemos, Caldero Radio. Vamos a tener a dos colegas como invitadas aquí de Caldero, como conductoras, para el siguiente miércoles. Y bueno, pues nos vemos próximamente, 1 de la tarde. Y pues no me queda más que agradecer. Muchísimas gracias, producción. Y bueno, pues nos vemos siguiente miércoles. Gracias, Eva. Un abrazo. Adiós, adiós a todos. Gracias. Adiós, Muchas gracias. adiós, adiós. Gracias.